Sí. Bueno, ok. Antes que nada, la verdad es que hoy no sabía si leer un sutta. Para mañana el sutta ya lo tengo pensado, que está un poco en relación a lo que estamos estudiando desde el retiro de octubre para acá, que es el origen dependiente y lo que estamos viendo en el estudio de suttas los martes. Entonces mañana vamos a ver nuevamente el sutta del pastel de miel, que es otra visión del origen dependiente, o sea, otra forma de presentarlo. Y tiene muchas implicancias que me gustaría que las revisemos un poco, que mañana siempre en los retiros tenemos más tiempo para hacer preguntas, tenemos la mente más aguda y más despierta, porque bueno, estamos meditando todo el día. Entonces estamos con a veces la mente más abierta para que este tipo de cosas se hundan en nosotros, ¿sí? Entonces leí un sutta que al final dije, vamos a leer, que lo pensaba hacer para otro momento, pero me pareció que era interesante este sutta como comienzo y final de un retiro, que es de la Anguttara Nikaya, número dentro del capítulo 8 y dentro del capítulo, digamos, el sutta número 6, que se llama Las vicisitudes de la vida. Eh, y me gustaría revisar un poco de qué se trata esto. Entonces dice así, estas 8 realidades mundanas, monjes, giran alrededor del mundo y a su vez, esto, sí, y a su vez el mundo gira alrededor de estas 8 realidades mundanas. ¿Sí? Entonces, eh, fíjense un poco lo que está diciendo, ¿no? O sea, que el mundo, todo lo que hacemos, giran alrededor de estas 8 cosas que ahora el Buda va a mencionar, y a veces el mundo gira alrededor de estas 8 cosas. Entonces, ¿cuáles son estas 8? Dice el éxito y el fracaso, el deshonor, la infamia y la fama, la crítica y el elogio, el placer y el dolor. ¿Sí? Monjes, el éxito y el fracaso, el deshonor y la fama, la crítica y el elogio, el placer y el dolor los experimenta una persona común y sin instruir. ¿Está bien? Esto quiere decir una persona que no entrena su mente o no la desarrolla. Eh, También esta forma de describir en los sutras es para alguien que todavía no ha alcanzado la entrada de la corriente para arriba. Monjes, el éxito y el fracaso, el deshonor y la fama, la crítica y el elogio, el placer y el dolor, también los experimenta un discípulo noble e instruido. O sea que eso les toca a todas las personas del mundo, o sea, alguien sin instruir o un Buda. ¿Sí? ¿Cuál es, monjes, lo que distingue, lo que separa, lo que hace diferente al discípulo noble e instruido de la persona común y sin instruir? Que acá viene el asunto. Venerable Señor, nuestro conocimiento sobre estas cosas tiene sus raíces en el bienaventurado, tiene el bienaventurado como guía y refugio. Estaría bien, venerable Señor, que el bienaventurado aclarara el significado de sus palabras. Habiéndolas escuchado del bienaventurado, los monjes las recordarán. Escuchad, monjes, prestad atención, cuidadosa atención y hablaré. Sí, venerable Señor, respondieron los monjes. Y el bienaventurado dijo así. Cuando una persona común y sin instruir experimenta el éxito, no reflexiona así. Este éxito que experimento es impermanente, insatisfactorio y de naturaleza transitoria. No lo conoce tal y como es. Lo mismo ocurre con el fracaso, con el deshonor, la fama, la crítica, el elogio, el placer, el dolor. No lo reflexiona así. Este fracaso que experimento, este deshonor, esta fama, esta crítica, este elogio, este placer, este dolor, es impermanente, insatisfactorio y de naturaleza transitoria. No lo conoce tal y como es. Entonces, de esta manera, el éxito se establece en su mente y se apodera de ella. El fracaso se establece en su mente y se apodera de ella. El deshonor, la fama, la crítica, el elogio, el placer y el dolor se establecen en su mente y se apodera de ella. ¿Sí?
Y entonces acá viene lo que suele ocurrir. Cuando experimenta el éxito, se entusiasma. Qué buena meditación que tengo. Cuando experimenta el fracaso, se enfada. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mi meditación no es como era hace una hora? ¿Por qué me duele? ¿Por qué tengo tantos pensamientos? ¿Por qué estoy tan inquieto? ¿Por qué me duermo? Cuando experimenta fama, se entusiasma. ¿Sí? Es decir, cuando uno se vuelve reconocido en algún ámbito de su vida, en su trabajo, eh, en cualquier cosa que uno hace, se entusiasma. ¿Sí? Cuando experimenta deshonor, se enfada. Es decir, cuando vivimos lo contrario, nos enojamos. Cuando experimenta elogio, se entusiasma. Y cuando experimenta crítica, se enfada. Eh, Cuando experimenta placer, se entusiasma, y cuando experimenta dolor, se enfada. Implicándose de esta forma en lo que le gusta y en lo que les disgusta, no se liberará nunca del nacimiento, del envejecimiento y de la muerte, ni de la pena, del lamento, del dolor, de la frustración, de la tribulación. En una palabra, no se librará del sufrimiento. ¿Sí? Entonces acá el Buda está hablando de algo muy interesante, porque en realidad estas 8 cosas son una sola cosa. Es avidez, expresada de ciertas formas, de estas 8 maneras diferentes. Y fíjense que en realidad es como el lente que solemos tener, me gusta, no me gusta, y a partir de ahí podemos tener éxito o fracaso, podemos tener esto que es cuando nos elogian o cuando nos critican, podemos placer o dolor, y siempre estamos entre esos dos, entre una dualidad, entre una sensación que queremos y una sensación que rechazamos, cuando no es más ni menos que una sensación. Pero la mente rápidamente vuelve esa sensación personal. Entonces, aquí hay algo muy importante a tener en cuenta, que es que nos sentamos a meditar para poder ver ese proceso mental que nos lleva a creer que somos una persona, como una entidad, a creer que somos un objeto en sí mismo, una cosa. Entonces, cuando nosotros recibimos una crítica o un elogio, automáticamente lo que nosotros solemos percibir, alguien nos dice algo, sea bueno o malo, y lo que nosotros percibimos o somos conscientes es de nuestra reacción. Entonces, si alguien nos elogia, nos sentimos muy bien. Esa es la tendencia habitual frente a un elogio. Y cuando alguien nos critica, nos ponemos duros y nos defendemos o nos justificamos. Es la tendencia emocional habitual. ¿Está bien? Entonces, fíjense, nuestra mente recibe una sensación, digamos, tenemos contacto con una sensación, en este caso auditiva, con alguien que nos dice algo, y lo que nosotros vemos es la tendencia emocional habitual a eso que nos dijeron. Pero nos saltamos los 2 pasos del medio, que son la avidez y el apego. Estos pasos no los vemos. En el avidez y el apego es donde se forma, donde se construye esta idea de persona. Entonces solo nos reconocemos en la tendencia habitual. En esa tendencia habitual es donde aparece nuestra personalidad, donde nos suelen conocer por nuestras, entre comillas, reacciones. Federico siempre reacciona así, ¿no? Entonces eso es devuelto hacia nosotros también por la gente de afuera. Entonces vamos construyendo una idea por repetición. El otro día escuché una charla del Dharma de un monje tailandés que decía que creo que es australiano, que se había hecho un estudio más o menos de la velocidad en la cual ocurre
el paso mental, o sea, el proceso mental entre la sensación y la avidez, entre la avidez y el apego, cómo son, a qué velocidad se produce ese desencadenamiento. Son más o menos entre 2 y 3 milésimas de segundo, ¿no? O sea, es muy rápido. Entonces, claro, uno eso no lo ve. Lo que directamente ve es, nos encontramos con nuestra reacción, la tendencia emocional habitual y el nacimiento de la acción. Pero esos eslabones del medio, que son absolutamente cruciales, los perdemos. Entonces sufrimos por nuestras reacciones, pero nosotros creemos que es el otro el que nos hace sufrir, cuando en realidad es la reacción de uno, la tendencia emocional habitual, la que nos hace caer en eso. Entonces nos sentamos a meditar y esta meditación que hacemos nosotros, el TWIM, digamos, la meditación tranquila de la sabiduría, nos da una ventaja muy importante, que es que no nos obliga a concentrarnos fuertemente, sino nos obliga a estar con una mente muy abierta y muy tranquila. Y entonces esto lo que va produciendo es que la mente frene, 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 frene. Y llega un momento que, sobre todo en los retiros, como eso se vuelve, al estar meditando, la mente solita se va calmando, en algún momento empezamos a ver que la actividad mental es cada vez más lenta, o nuestra atención está tan fuerte que podemos ver cómo va haciendo, cómo surge ese proceso en el cual surge una actividad mental, una formación mental, de acuerdo a una sensación, como si le hacemos 6R, no continúa ese eslabón entre el apego y la tendencia emocional habitual. Empezamos a ver el proceso. Y como meditamos y insistimos, lo vemos una y otra vez, porque no alcanza a veces con verlo una vez. Lo vemos y lo vemos y lo vemos y lo vemos y lo vemos. Entonces, al estar la mente muy tranquila, empezamos a ver el proceso. Cuando vemos el proceso, esta idea tan marcada o tan fuerte que es yo soy, o yo hago, o yo en sí mismo siento algo placentero o doloroso, se empieza a desdibujar, empieza a perder fuerza. ¿Por qué? Porque empezamos a sentirnos más tranquilos, empezamos a sentirnos mejor, con más balance mental. Si es bueno, la sensación está buena, y si es mala, pero no nos arrastra. Empezamos a entender de que eso es algo que tiene que ver con el mundo. El mundo siempre nos ofrece sensaciones placenteras y dolorosas. El asunto es qué hacemos con ellas. Entonces empezamos a ver este proceso que es tan rápido, 2, 3 milésimas de segundo. Empezamos a poder acceder a ese mundo microscópico y veloz. Entonces nos volvemos con una mente muy, muy despierta, muy atenta, y podemos ver ese proceso como un proceso, ¿no? Y en ningún momento de ese proceso podemos decir yo estoy ahí. Porque lo que estamos viendo es que cada uno de estos eslabones están condicionados por el eslabón anterior. Entonces no nos enganchamos en el por qué, no nos enganchamos en por qué a mí, no nos enganchamos en esta idea de justicia o injusticia, mérito o demérito. Simplemente es lo que ocurre en el momento, eso es todo lo que tenemos. Entonces cuando la mente entra en ese balance, el presente se vuelve muy luminoso. ¿Qué puede pasar? Si pasa algo malo, pasa algo malo. Y si pasa algo bueno, pasa algo bueno. El asunto es que uno no se aferra a eso, sino que lo acepta como lo que es. Y a veces hay circunstancias que son difíciles y a veces hay circunstancias que son fáciles. Y entonces algo empieza a surgir, una comprensión diferente empieza a surgir. Y esa comprensión es el resultado de la sentada. Y el resultado de esa sentada, de la meditación, empieza a madurar la mente. A madurar la mente para que ocurra en algún momento, ocurre en Nirvana. Que ocurre porque las condiciones están dadas y la mente está lo suficientemente madura para dejar ir,
esta idea tan fuerte de yo soy. Porque vimos 1.000.000 de veces ese proceso. 1.000.000 de veces. Y es impermanente, es transitorio y es condicionado. Y es insatisfactorio. En cuanto nosotros nos identificamos con algún eslabón, sufrimos. Entonces, vemos esto de la vicisitud de la vida, que es un poco la traducción que se hizo de este sutta, ¿no? O las condiciones de la vida. Vemos que estas cosas son cosas que uno no puede controlar. Lo único que uno puede hacer es ver qué hace con la reacción de su mente. Y empezar a pensar en que realmente la reacción es creerle a la reacción de nuestra mente lo que nos produce el infierno. Hola Manucho. Es lo que nos produce el infierno o lo que nos produce el paraíso. Y esto es importante, me pareció importante en ese sentido este sutta porque de alguna manera es una introducción a un retiro, de dónde estamos viniendo y también como salida de un retiro. Pero con el retiro a cuestas, ¿no? Ya con la experiencia del retiro. Sin embargo, monjes, cuando un discípulo noble es instruido, experimenta éxito, reflexiona así: este éxito que experimento es impermanente y satisfactorio y de naturaleza transitoria. Es decir, lo acepta como lo que es. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la vida? Me la creí. ¿No? Me la creí y al salir pisé caca de perro. ¿No? Es lo que es, nada más. Lo conoce tal y como que es. Lo mismo cuando experimenta el fracaso, ¿no? Lo reconoce como impermanente y satisfactorio y de naturaleza transitoria. Cuando algo me sale mal no lo quiero hacer más. Cuando algo no sale como quiero, no lo quiero hacer más. Y hay algo ahí que habría que haces, amigo. Hola, amigo. Y hay algo ahí también que es como para pensar, ¿no? Muchas veces en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, es donde uno más aprende. Porque es una oportunidad a veces importante para dejarlo correr, eso. Cualquiera sea la circunstancia que uno esté viviendo. Cuando uno experimenta el deshonor, ¿sí? O digamos, el deshonor sería, para ponerle una palabra un poco menos eh, quizás antigua, la mala reputación sería, ¿sí? Me van a conocer con mala reputación. El reconocimiento, no voy a tener reconocimiento, ¿sí? O cuando tengo fama, que sería lo contrario, desear ser reconocido por mis amigos, por el público, por mi pareja, por mis hijos, por mis padres, por cualquiera de las camisetas que nos pongamos. Y eso a veces nos hace actuar de una manera hipócrita. ¿Hipócrita en qué sentido? Forzada. No lo sentimos así, pero actuamos así porque de esa manera el otro nos va a dar algo que nosotros queremos. O voy a ser visto, voy a ser bien visto por esa persona. Y después nos enojamos o estamos enojados porque nos forzamos a algo que no es. Cuando en realidad no se trata de qué me está pasando en la mente, no se trata de qué es lo que voy a hacer o no voy a hacer, sino con qué mente lo hago. Y eso me hace acordar a una anécdota. Hay un cuento japonés, Zen,
que no sé si fue verdad, pero hay uno de los personajes que es un personaje histórico, que fue Oda Nobunaga, en el siglo, creo que, no sé si 14 o 15, que fue uno de los que llevó, digamos, a Japón a luego lo que iba a ser la unión de Japón, eh, digamos, cortar con las guerras civiles que había en Japón durante toda la Edad Media, ¿no? Entonces se dice que Oda Nobunaga en un momento incendió, no sé, más de 1000 monasterios budistas, con los monjes adentro, ¿sí? Y en un momento se acercó en un momento estaba asediando un monasterio y el abad del monasterio les pidió a todos los monjes que se fueran, que no se quedaran en el monasterio. Eh, entonces los monjes no querían porque su maestro se iba a quedar y dice, no, no, mi función es quedarme acá, yo soy el maestro de este templo y mi función es defenderlo. Ustedes tienen mucho que practicar, así que váyanse. No es necesario que mueran acá en una situación completamente inoportuna. Bueno, finalmente los monjes le hacen caso y se van, y queda el maestro sentado. Oda Nobunaga entra a la sala de meditación y el maestro está sentado meditando. Y Oda Nobunaga se acerca, desenvaina el sable y le dice, ¿vos te das cuenta que yo podría cortarte la cabeza sin pestañear? El maestro lo mira a los ojos y le dice, ¿vos te das cuenta que yo me dejaría cortar la cabeza sin pestañear? El tipo queda tan impresionado con las palabras que le hace una reverencia y se salva al monasterio. Y eso me lleva a pensar algo muy interesante que escuché estos días, que es que en realidad a esta persona, a este maestro, no le importaba morir, él lo que no quería era morir luchando, porque luchar implicaba tener odio en la mente, tener furia, tener una mente atribulada. Él lo que quería, sabía perfectamente que la mente, que la vida es una sucesión de instantes que surgen y cesan, surgen y cesan, surgen y cesan, y que cada momento en que surge y cesa la mente, si yo tengo una mente clara, alegre y serena, el siguiente instante lo más probable es que sea sereno y alegre, aunque me estén cortando la cabeza. Es un poquito radical lo que estoy contando, ¿sí? Pero lo que quiero decir con esto es que fíjense que la comprensión de este maestro es que mi mente está tranquila. ¿Por qué yo voy a perder la calma porque me van a matar? Porque yo debería entregar o negociar mi calma por una cuestión externa. Saquemos la espada, digamos un insulto. Saquemos el insulto, digamos un comentario, una crítica. Un comentario deslizado. Entonces fíjense que uno reacciona como un resorte ante la menor a veces. Y si nosotros observamos las tendencias subyacentes, nos damos cuenta de que en realidad no fue el comentario lo que nos hizo saltar, sino el estado en el cual nuestra mente se colocó. Miedo, miedo a verse a uno mismo como un tonto, verse a uno mismo como alguien que no sabe, verse a alguien como que es cruel, siempre es la imagen lo que estamos defendiendo. Entonces, es muy interesante porque al final el mundo, lo que dice acá el inicio del sutta, que dice que el mundo gira alrededor de estas 8 cosas y estas 8 cosas giran alrededor del mundo, no está ni más diciendo que es que la mente gira alrededor de eso. Pero podemos verlo como algo que va a ocurrir siempre mientras estemos vivos, o va a ocurrir como algo al cual uno le quiere rendir constantemente tributo. Vivir para alimentar una imagen, vivir para alimentar una fama. Me hace acordar al ejemplo de algo que dijo Diego Maradona antes de morir, que fue algo muy claro. Dijo, quisiera dejar de ser Maradona. Estaba cansado de sí mismo, cansado de ese personaje que él mismo se encargó de construir porque terminó viviendo para ese personaje que se lo masticó. ¿Cuántas veces nosotros nos toca sufrir y sufrimos porque ese personaje, es decir, esa tendencia emocional habitual, nos lleva de la nariz? Entonces a veces esos pequeños momentos donde uno se da cuenta que está actuando de una manera reactiva, que nada tiene que ver con lo que está pasando, es un buen momento para aplicar las 6 R's
Dejar ir, relajarse y observar. ¿Qué hay de fondo que me hace reaccionar igual? Me den un caramelo, me den un abrazo. Y por eso tuvo que ver con algo, no sé, cuando era chico, no importa por qué, el asunto es una tendencia emocional habitual, es un hábito. Algo ahí no está bueno, algo ahí huele a podrido. Hay sufrimiento, hay tribulación, hay frustración. Lo mismo ocurre con el placer y el dolor, con la crítica y el elogio. Tanto este fracaso que experimento, este deshonor, esta fama, esta crítica, este elogio, este placer, este dolor son impermanentes, insatisfactorios y de naturaleza transitoria. Lo conoce tal y como es, y el éxito no se establece en su mente ni se apodera de ella, tampoco el fracaso, el deshonor, la fama, la crítica, el elogio, el placer y el dolor no se establecen en su mente ni se apoderan de ella. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Simplemente, ok, si alguien te hace un elogio, gracias, y eso es todo. Si alguien te hace una crítica, gracias, y eso es todo. Puedo tomar lo que me dice, puedo usar, puedo reflexionar sobre lo que me dice y ver si eso es verdadero o no. Porque por ahí la crítica es una tontera, no tiene ningún asidero. Pero por ahí no. Por ahí lo que me dice no me gusta, pero no es que no sea nutritivo para mí. Lo puedo tomar eso. Pero no me gusta la sensación de ser criticado. Ahí es donde tenemos que tener como un cuidado importante de no empezar yo siempre, a mí siempre me pasa, porque yo digo, porque a mí siempre, porque a mí nunca. Ahí es donde donde viene esto. Avidez, apego, avidez, apego. Avidez, apego es esa opinión que yo tengo, a mí siempre, yo siempre. Y luego la tendencia emocional habitual, es decir, la emoción que surge a partir de esos pensamientos, de esas identificaciones que refuerzan el patrón y se vuelven características de la personalidad. Cuando experimenta el éxito no se entusiasma, cuando experimenta el fracaso no se enfada. Cuando experimenta fama no se entusiasma y cuando experimenta el deshonor no se enfada. Cuando experimenta elogio no se entusiasma y cuando experimenta crítica no se enfada. Cuando experimenta placer no se entusiasma y cuando experimenta dolor no se enfada. No implicándose de este modo lo que le gusta y lo que le disgusta, se liberará del nacimiento, del envejecimiento, de la muerte, de la pena, del lamento, del dolor, de la frustración y de la tribulación. En una palabra, se va a liberar del sufrimiento. Esto es, monjes, lo que distingue, lo que separa, lo que hace diferente al discípulo noble e instruido de la persona común y sin instruir. Entonces, fíjense que la cosa no es porque tanto digamos, la persona entrenada como no entrenada recibe lo mismo, pero no vive lo mismo. Sobre el mismo hecho se ven cosas distintas, se viven cosas diferentes. Y eso hace que la vida sea muy fresca, ¿no? Si uno lo toma de esta manera como un proceso, la vida es muy fresca, no puede estancarse. Solo se estanca cuando yo creo que debería pasar algo. Pero si no, la vida siempre nos ofrece esa frescura, ese momento nuevo, ese presente que no sabemos qué es. De ahí es que no importa lo que venga, como decía un antiguo compañero mío Zen, que decía, no importa cuándo son los problemas, sino que vayan saliendo. Como decía el gaucho, que llegaba a la pulpería, no importa los borrachos cuántos son, sino que vayan saliendo, los espero a todos. Entonces, no importa lo que ocurra, lo único que importa es cómo está la mente para recibir lo que sea que nos depare el presente. Entonces, en ese momento, el presente sí se vuelve un buen maestro o algo que nos educa de cierta forma. Tenemos la oportunidad todo el tiempo de abrir y aplicar 6 R's.
Es decir, ir soltando esas cosas que van surgiendo, que no nos hacen bien, que no nos ayudan o no nos brindan la posibilidad de tener una mente más blanda y abierta. Cuando uno empieza a vivir esto de una forma más amable, más blanda, más redonda, con menos puntas, también sucede algo maravilloso, es que uno se puede equivocar, uno puede tener una mala reacción, pero también rápidamente la reconoce como tal. Entonces puede pedir disculpas rápidamente, y entonces no hay conflicto, no hay remordimiento, no hay esta cosa que ocurre en esta pequeña anécdota del maestro Zen, que le dice: yo puedo morir sin pestañear. Es decir, no tengo conflictos, ninguno, ni con vos ni conmigo. Es lo que pasa, es lo que pasa. No tengo por qué resistir a lo que está pasando. Yo tengo claro dónde está mi mente, tengo claro el estado en el que estoy, y si las circunstancias son así, son así. De esa manera dejamos de pedirle al mundo que nos dé placer y empezamos a aceptar lo que el mundo tiene para ofrecer, que es bastante abundante y rico en general. Pero no siempre lo vemos así. Cuando digo mundo, digo eh, los hijos, los padres, nuestras parejas. ¿Qué le estamos pidiendo a la pareja que nosotros mismos no nos damos a nosotros mismos? Le estamos pidiendo una comprensión que nosotros no tenemos con nosotros, por ejemplo. O los amigos. Fíjense que a veces, si ustedes indagan, se dan cuenta que le piden al otro lo que ustedes no se están dando. Cuando eso se vuelve así, una cosa nudosa, ¿no? Y dura. Lo que no quita que uno no pueda pedirle algo al otro, si uno lo necesita. Pero lo va a pedir porque entiende que uno lo necesita, no porque el otro deba hacerlo. Que es muy diferente. Así que me pareció que era un sutta cortito y era algo que nunca lo habíamos hablado o lo habíamos visto desde esta perspectiva, ¿no? Así que bueno, si tienen preguntas, es el momento. Si tienen preguntas sobre la práctica, es el momento. Si quieren hacer algún comentario o si quieren decir algo, son bienvenidos. Fede, yo me quedé pensando en la diferencia entre avidez y el apego. Sería que la avidez es el quiero no quiero y el apego el hacer mío ese quiero no quiero. La avidez es la parte de tu mente que dice me gusta, no me gusta. El apego son los pensamientos que empiezan a surgir a raíz de ese me gusta o no me gusta. Ahí es donde se empieza a construir la identidad, la personalidad, lo que después va a dar una tendencia. ¿Sí? Que es lo que mañana en el Sutta de mañana vamos a poder explorar con más amplitud. Para realmente poder ver estas cosas hay que tener un gran sentido del humor. Porque en cuanto uno se pone serio, la mente se vuelve lerda, muy lerda. Y la mente tiene que tener, como ustedes pueden ver, tiene que tener la velocidad del rayo. Y más. Tiene que estar muy abierta, porque rápidamente queda tapada por algo. Ahora, de esa manera vemos qué importantes son los yanas, ¿no? Porque en los yanas la mente está abierta, no es que no van a surgir distracciones, pero la mente está abierta, entonces se ve y se suelta, no hay problema. Se ve y se deja, porque está clara la mente. No es un problema, es lo que hay, es lo que surge en ese instante.
Fede, Sí, el sutta habla sobre alguien que ya es un sotapana. Cuando dice eh, noble discípulo, claro, cuando uno, habla, siempre que ustedes en general encuentren la palabra noble dentro de los suttas, está hablando de la noble sanga que es de Sotapanna hacia arriba. Pero no significa que uno no vivencie, no pueda vivenciar esa calma antes. Esa calma sí, se va siendo extensiva cada vez más hacia todo lo que hacemos. gracias, Fede. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces para contarles, sí, No, quería, a propósito de este Suta que estuvo bueno, estuvo re interesante. A mí me pasa desde chiquitito, viste, y me empecé a dar cuenta de grande, que no me gusta quedar como un tonto, viste, no me gusta quedar como poco inteligente, no me gusta quedar como, no sé, como lerdo, llamémoslo como sea. Eh, Y ya no se trata de si soy o no soy, si soy lerdo o no soy lerdo, si soy inteligente o no soy inteligente. Se trata de ya cómo esto de la imagen de los demás, que los demás tienen de uno, ¿no? O sea, ujú, que eso es más poderoso, bueno, no es que es más poderoso, pero eso en mi tendencia emocional habitual es que eso me hace reaccionar muchas veces, más que si yo de la imagen que realmente tengo de mí o si sé cómo me viene más o menos la mano en cualquier situación, cual fuera. Nada. No sé si es una pregunta, es como que me sacaste algo de adentro, ¿viste? claro, es que en realidad es para eso, ¿viste? Es para ver los lugares repetidos que uno tiene. Son los lugares repetidos, es decir, ¿cómo me va a decir esto a mí esta persona? ¿Y por qué no te lo va a decir? Y delante de los Bueno, demás. eso seguro, ¿entendés? Entonces ahí te das cuenta que lo que está pasando ahí es no me reconoció. Sí, No es sí, nada tal más que cual. eso. No tengo reputación frente a la gente. Claro. Está equivocado en la mirada que tiene de mí. O Exacto, sea, eso vuelve a una discusión de tratar de cambiarle. Ya no absolutamente. estamos hablando de un Santiago que ya está fuera de mí, o sea, que cambie la mirada que tiene de Santiago. Absolutamente. Y si esa persona tiene una idea fija sobre vos, por más que se lo digas, lo más probable es que no lo modifique. Que lo alimente tratando de cambiarla. Por eso la única cosa importante para uno es actuar, no hablar. Porque lo que se ve es cómo vos actuás. Por supuesto, hablar ayuda, pero en realidad lo que se ve es cómo uno actúa. ¿Entendés? Nada más. Por eso la mente tiene que tener claridad para poder que la actuación de uno y no la reacción de uno esté basado en eso. Y sentido del humor. Y aprender a perdonarse cuando uno la embarra. ¿Perdonarse qué? Perdonarse no entender. Perdonarse no entender qué cosa. Las cuatro nobles verdades. Eso significa que lo que yo asumo es que yo soy, de que esa identidad es real, de que lo que no entiendo son que eso es condición, no alma o ego. Es condición y nada más. Y que el otro puede tener una opinión completamente ridícula y absurda, o verdadera, y eso no cambia. Es un tema del otro, puedo yo estar de acuerdo o no. Si el otro me considera un conejo, a mí me considera un conejo, da lo mismo lo que yo haga, porque lo que está viendo el otro lo está viendo el otro.
Y eso hace que uno tenga mucho más calma o tranquilidad en el momento a veces de que con personas queridas, ¿viste? Que le dicen algo que por ahí tiende a, en una situación un poco alterada, te digan algo para lastimarte. Uno tiene calma y inmediatamente eso viene como en cámara lenta, uno lo ve como la mente va a reaccionar y hace 6 R's en ese momento y no reacciona. Y le dice, mira, no hablemos así porque no tiene sentido, no estamos lastimando. O no hablamos realmente del problema. Entonces uno como que le corres el apoyo porque está enojado, no hablas de eso, no entras en eso y no hay oportunidad de continuar la pelea. Porque es una mente alocada que trata de volver loca a tu mente. ¿Para qué? Lo último, me pasa mucho, a ver, me estoy dando cuenta de que me pasa cuando, sobre todo con los seres queridos, ¿no? Que cuando te contraatacan. No quiere decir que lo tuyo haya sido un ataque, pero el otro lo siente un ataque, te contraataca y donde yo me doy cuenta a veces que me engancho es en aclarar el contraataque. Ya me Claro, desvié obvio. del, Porque es lo de mismo. lo de... Porque es lo mismo. Porque si la otra persona contraataca, o sea, si la otra persona se sintió ofendida, eh, por ahí tus palabras la ofendieron, pero no tu intención. Entonces lo único que uno puede hacer a veces es decir, mira, mi intención no fue ofenderte, lamento profundamente que te hayas ofendido, pero mi intención no fue ofenderte. Yo lo único que puedo aclarar con vos es mi intención. El resto es cosa tuya. Te lo puedo aclarar con un abrazo, te lo puedo aclarar de palabra, hay muchas maneras de aclararlo. Pero el resto es cosa tuya. Tu enojo es tuyo, yo no te puedo provocar el enojo. Si vos te enojás, te enojás. Yo solo te puedo aclarar cuál fue mi intención. Y si yo aclaro cuál es mi intención mental y soy honesto y le reconozco al otro, mirá, no estoy enojado, pero me duele. La otra persona, en general esas vibraciones de verdad le pegan a la otra persona, la conmueven. Porque uno no se va con la palabra, se tiene que quedar con esa intención que uno tiene. Tuve yo la intención, ¿por qué la otra persona reacciona así? Porque por ahí vos no le dijiste nada, pero la intención sí fue darle en el lugar donde le duele, ¿entendés? Y esto también es una hipocresía muy típica, o a veces no hipocresía, pero una inconsciencia. Uno no se da cuenta de cuál es la intención que tiene. De ahí lo importante es que lo que está hablando el sutta es de la decisión que uno toma. Y esa decisión es la que uno tiene que ponderar antes de decir, antes de hablar o antes de actuar. No dejarse de llevar por la nariz. ¿Entendés? Muchas gracias. Una pregunta, Sí. una consulta. Voy a tratar de expresarme a ver si puedo expresarla bien, porque ya hace rato que lo vengo viendo. Es a la inversa de lo que dice Santi. No te veo. Te dejé de escuchar, Mati. Ahí está. Dale. No, lo que quiero consultar es qué hay detrás de, en vez de expresar una opinión, lo que a mí me pasa es que directamente tengo, sea ambiente laboral, sea ambiente familiar, ¿no? Que toca temas quizás de decisiones, de alguna actividad o algo. A mí me pasa que muchas veces ni siquiera tengo bien claro, ¿no? Por dónde es el camino de la actividad que hay que hacer. Y a veces ni siquiera ya lo digo, no lo digo, es como que tengo una pasión, es como que no lo digo porque como que veo que la gente siempre habla fuerte y taca, y todos tienen claro todo, y yo veo que a veces no es así, y después se da lo que en mi cabeza, en mi interior siento que va a pasar, ¿viste? Y como que pasan los años y siempre es igual. De adolescente escupía todo lo que sentía y eso me trajo problemas. Ahora de grande es como que, es como digo, ¿de qué sirve opinar? ¿Viste? Es como que no estoy, si bien veo que me ahorro problemas, pero a la vez como que creo que me perjudica en el interior porque como que me quedo guardado con cosas, ¿no? Es como Claro. que no lo logro ver bien claro eso. Mirá, el asunto es que hablar o dar una opinión es algo que tiene que, digamos, uno tiene que ver la circunstancia.
¿viste? Si la persona a la cual yo le voy a hablar está dispuesta a escuchar o no. Yo creo que lo que uno también tiene que observar es que a veces uno tiene miedo de decir algo que incomode, o tiene miedo de decir algo que produzca conflicto. Pero lo que está pasando ahí, lo que hay que abandonar es el miedo. ¿Entendés? La mente está con la reacción, la tendencia emocional habitual de tener miedo a la expresión. Esto de ninguna manera significa que yo voy a hablar por los codos, decir todo lo que a mí me parezca, porque eso también es porque tengo miedo, vocifero como una bocina, digo, como hace en general un adolescente, digo, ¿no? Porque es una edad donde es algo muy común. Entonces, lo que yo tengo que indagar es, yo no hablo ¿por qué? Porque considero que mis palabras no tienen sentido en este momento, porque no ayudan, o no hablo porque tengo miedo. Si yo hago 6 R's al miedo y desaparece el miedo, por ahí vos podés hacer un comentario, che, ¿qué les parece si hacemos tal cosa? Pero ese comentario no tiene nada que ver con ser una persona sabia y no equivocarse. Tiene que ver simplemente con que uno puede decir algo que después puede terminar bien o mal, no importa eso, pero no está partiendo el hablar de un lugar de miedo o de un lugar de enojo o de un lugar de aversión o de un lugar de crítica. No surge de un lugar reactivo, ¿entendés? Cuando yo aplico las 6 R's y abandono esa emoción subyacente, Ok. te vas a ver que vas a sentir que podés decirlo y no es Más tan allá de que se escuche, no se escuche. No, y no es tan importante tampoco, ¿viste? Vos lo decís y la Tal persona cual. no lo toma, y bueno, es un problema de la persona. Vos lo dijiste, si la persona lo toma, lo toma. Digamos, los que estamos por ahí hace un tiempo largo en el campo de la enseñanza, a veces nos ha pasado que uno le dijo a alguna persona y 10 años más tarde dice, ¿sabes qué? Empecé a hacer tal cosa, me di cuenta de tal cosa, y vos le decís, pero yo no te lo dije eso, sí, hace 10 años que me lo decís. Ah, y se lo dijiste así, se lo dijiste asá, se lo dijiste por arriba, se lo dijiste por abajo, o te lo han dicho y vos no lo veías y en algún momento vos lo hacés y ¿por qué no estás listo para escuchar o para comprender eso? El asunto es cuando eso es dicho para criticar o para menospreciar al otro, o cuando simplemente es dicho para ayudar. Después lo que haga el otro o no, y bueno, está en las fuerzas que tiene el otro para hacer eso. Pero no es callarse siempre y nunca decir nada porque o ni una cosa ni la otra, sino cómo estoy yo, cuál es mi estado mental cuando tengo que hablar. Te voy a contar una anécdota que pasó esta semana que me hizo sentir profundamente mal. El lunes, con mis hijos, tuvimos un evento, bueno, Shiva termina el jardín y era un día muy emocionante para él, tan emocionante que no estaba escuchando, estaba muy enojado, porque pasa primer grado. Obviamente tiene emociones muy fuertes y como todo niño, o sea, le repetíamos 4 veces lo mismo y no escuchaba. Y a la noche ocurrió una secuencia, llamémosle, bastante peligrosa. Estaba el ventilador, vieron los ventiladores verticales. Entonces se acercó y pone las manos en el hierro, ¿no? Y Maru le llama la atención, 2 veces le llamó la atención. Cuando se está por ir a dormir, se lava los dientes, se seca las manos rápido y los dedos tenían agua. Entonces yo entré al cuarto para saludarlos y lo veo que se cuelga de la parte del motor del ventilador y lo empieza a mover así. Los deditos de Shiva son muy finitos y se pueden meter, vieron que los ventiladores de pie se ve hasta la electricidad del motor desde afuera, o sea, el dedo puede entrar ahí. Fue tan rápido lo que me tomó, tan veloz, que lo primero que hice fue sacarlo. Y le pegué un grito que lo estrellé con el grito en la pared.
Lo que siguió después, que le di un discurso de Fidel Castro, de 6 horas de duración, fue lo que estuvo de más. La reacción es no te electrocutes. Y eso es todo. Lo importante era la acción, sacarlo de ahí. Y decirle eso de ninguna manera. Pero es la tercera vez. Cuando yo no sabía que era la tercera vez, me enteré después. Claro, Shiva se durmió llorando. Y yo, porque yo en el medio de todo eso le dije, mira, me dio miedo real. Y fue tan rápida la reacción que me tomó desatento. No es para mí normal estar desatento. Se me da muy raro, estoy desatento, cometo torpezas, pero no en ese nivel, no así. Y fue un subidón que para mí no es lo natural. Pero me agarró. Y en el medio de eso, ni bien le dije, me dio miedo, por eso estoy hablándote así, porque todavía siento el miedo. Bueno, al otro día, cuando él se levanta, viene todo compungido y me pide perdón por hacerme enojar. Perdón, papá, por hacerte enojar. Y yo dije, claro, metí la bota, la metí hasta el último infierno. Porque no entendió. También tiene 6 años y no va a entender. Pero ¿qué fue lo que yo le transmití? Miedo. Me tiene miedo a mí, al enojo mío. La situación había pasado, pero él quedó con el miedo. Por ahí hasta lo marqué. Lo condicioné. Entonces, fíjense que muchos de ustedes son padres y podrían decir, está bien, loco, pero se estaba por meter los dedos, ¿cómo no vas a reaccionar así? Sí, pero lo importante era agarrarlo, levantarlo y ya está, con eso terminaba y decirle que eso no se hace, de ninguna manera. Pero el miedo hizo que continuara. ¿Qué era eso? En ese momento era el mundo. El mundo era el miedo ese. Mi mente era el miedo. Y era el miedo de que él perdiera la vida. Y lo que yo le dije, mirá, no hay segunda advertencia. La electricidad no te daba una segunda oportunidad. Te estampa contra la pared y te estampa. Tenía miedo que te murieras, literal. Se lo dije porque fue así. Al otro día, cuando él se levantó, estaba muy compungido. Y cuando él me dice eso, y en un momento, perdón por hacerte enojar, dije, mirá, no, yo me enojé porque yo tengo un problema, tengo un límite. Y eso es un problema mío. No es tu culpa ni tu responsabilidad que yo me haya enojado. Eso es un problema de papá, no es un problema tuyo. Lo que es importante acá es que vos te des cuenta que no te podés colgar de los aparatos eléctricos, porque es peligroso. Yo te pido disculpas, le dije, por haberte gritado. Pero no estuvo bien lo que yo hice. Entonces, la lección fue muy importante porque yo la fui madurando a lo largo de los días, ¿viste? Y fui observando en realidad qué es lo que había debajo, qué era el miedo a miedo al dolor físico, miedo al sufrimiento físico, ¿no? Al perder la vida, miedo a la muerte. Entonces, ahí es donde uno se dice, fíjate, ¿no? Esta cosa de estar con la mente en balance. Si mi reacción fue adecuada hasta que, digamos, salvé la vida, el resto estuvo de más. Entonces acá es donde justamente necesitamos esa atención. Que hace que la mente esté atentos a qué está haciendo esto. ¿Cómo está eso? Y tener la apertura para reaccionar rápido, y soltar rápido. Y luego ver las circunstancias, no ver mi hijo, mi dolor. ¿Se entiende? Que es lo que enturbia todo. Y lo que produce tremendos líos. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más?
No, yo lo que pensaba es que se habló recién de cosas que vienen de afuera, ¿no? El éxito, el fracaso, si te alaban o si te defenestran, o si te gritan o si te insultan, o si, ¿no? ¿Y qué hace uno con eso? Pero yo siento que en mí no tiene tanto que ver con el afuera el problema. O sea, no es lo que me dicen, no es como, es más interno, ¿no? Yo siento que mi problemática es más, va más por una cosa que tiene que ver conmigo, Eh, no con digamos, el otro y con lo otro. ese problema, Viole, es el problema que tenemos todos. Siempre es lo que nos pasa a nosotros, nunca es el afuera. Pero no, digamos, no existe tanto ni el insulto, ni que me ponen en un pedestal, ni que me bajan, no sé, es como, no siento que eso esté tan presente en mi vida, sino más mis cavilaciones Y y... eso es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es igual, ¿no? En el sentido de que es igual que si eso viene de afuera o si vos te lo decís a vos misma. Es exactamente igual, no importa, tiene el mismo efecto. Estás creyendo algo que lo estás volviendo personal. Siempre son las cavilaciones de uno las que a uno le producen ese malestar. Siempre es esta proliferación mental de conceptos, siempre es uno. Y es eso lo que uno tiene que abandonar. Algunos eso lo ponen afuera, otros es la vocecita que te vive diciendo que lo que haces no es suficiente, que lo que haces no está bien, que sos una persona mala, que sos una persona buena, es lo mismo. Da igual, es la imagen que uno tiene de uno y ahí eso es todo. Que el otro. Sí, pero quiero decirte, siempre el trabajo consiste en hacer 6 R's a eso. Y no enredarse en ese tipo de diálogos internos. Es difícil cuando, yo estoy en un momento en donde estoy como sintiendo todo el tiempo las contracciones de mi mente, pero es como si fuera como una, es tan, es tanto que es difícil hacer las 6 R's cuando es tan constante. Sí, Es como si... sí, es difícil. Por eso uno tiene que hacer 6 R's. No es que me pesco en una. No. Por eso uno tiene que hacer 6 R's y darse espacios en el día, muy concretamente, para reflexionar qué es lo que uno está haciendo, que la mente está tan sacada. Las 6 R's son algo que uno utiliza con algo que ya surgió, ¿entendés? Luego uno tiene que aplicar esa reflexión sabia para decir qué es lo que hace que esté todo el tiempo pegándome, qué es lo que estoy haciendo para producirme a mí mismo tanto sufrimiento, tanto salto. Algo estoy haciendo que se está haciendo olas todo el tiempo. Entonces, si yo reflexiono cuál es la condición de eso y modifico eso, vas a ver que la mente se calma. Entonces ahí uno va a descubrir por ahí cuál es el hábito que uno tiene que produce eso, o cuál es la tendencia subyacente, es decir, el sentimiento que hay debajo que produce eso. Entonces uno empieza a indagar de una manera muy como un detective privado, empieza a ver claramente cuáles son las condiciones, no por qué, cuáles. ¿Cuál es mi hábito que hace que yo en este caso, cuando les conté esta anécdota de Shiva del lunes, lo que les estoy mostrando es el apego que yo tengo a uno de los agregados, que es
el físico de mis hijos, el sentir mío. Y eso es un apego. Si uno no podría enojarse. Uno solo se enoja cuando siente miedo. Yo el miedo es una emoción que conozco bastante. Y también puedo decirles que ha descendido considerablemente. Hay personas que ante el miedo se derrumban en una cama. Otras personas ante el miedo se enojan. Yo soy una de ellas. Mi tendencia emocional habitual ante el miedo es el enojo. Miedo a que no me entiendan, miedo a que otro se lastime, miedo a que yo me lastime, miedo a que lo que fuera, ¿sí? Hay montones de miedos. Pero el miedo es simplemente una condición psicológica que necesita tiempo para surgir. Porque mi acción cuando pasó lo de Shiva fue inmediata. Yo reaccioné bien, lo saqué del lugar de peligro. Lo que después vino no, pero la reacción estuvo bien. Entonces, en ese sentido, Viole, uno tiene que hacerse y cerrar con eso que ha surgido, con esa condición que ya está, pero luego uno tiene que entregarse a la reflexión o hacerse esa pregunta antes de meditar. Me voy a sentar a meditar y me pregunto, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué estoy tan nerviosa? Y dejar que esa respuesta venga. Esa respuesta va a venir de una parte de tu mente que en general no se engaña, que es una parte muy intuitiva, que puede venir como una frase, puede venir con una imagen, puede venir con una sensación corporal, puede venir de diferentes formas. Y te vas a dar cuenta entonces que te vas a abrir también a otro tipo de percepciones más sutiles, donde uno empieza a observar justamente condicionalidad y no yo hago siempre lo mismo. Entonces la próxima vez que uno se encuentre en una situación así, la mente está mucho más despierta porque no hubo juicio, ¿entendés? No hubo juicio de valor, no hubo juicio sobre vos misma, no hubo crítica destructiva, no hubo sentencia. Uno se quedó abierto. Te voy a dar otro ejemplo. Fíjate, yo te estoy mencionando ese apego que tiene que ver muchas veces con algo que nos pasa a todos los padres, con el dolor físico de nuestros hijos, con el sufrimiento, la posibilidad de que se lastimen. Y yo doy clase de jiu-jitsu para niños. Es decir, ando con el mono con la navaja todo el tiempo. Porque son monos con navajas, ¿entendés? De repente están haciendo un lance, mirando para otro lado y tirando a un chico de 40 kilos contra otro que está completamente distraído. Entonces tengo que tener 7 ojos. Mejor momento que para entrenar mi desapego al miedo que se lastime, no hay. O sea, me metí en la peor de las camisas. El otro día que Mati y Cele fueron, que hubo una graduación, se dieron cuenta porque están todos prendidos fuegos, están todos, o sea, tienen 10 pulmones, se te suben como monos, hay un montón de energía y alegría, pero hay vidrios, hay una pared que se pueden estampar de cabeza, o sea, y están haciendo un arte marcial. Entonces la atención es muy importante y la aceptación de que se pueden lastimar. Se pueden lastimar. Uno tiene que estar como muy atento a qué, a estar abierto, no a estar preocupado. Entonces un buen campo de práctica, ¿entendés? Es el lugar donde mi estrés sube. Y ahí digo, 6 R's. Ok. Entonces cuando vos veas que tu mente está así, y viene, y viene, y viene, y viene, es un buen campo de práctica. Observá y reflexioná después. ¿Qué estoy haciendo? Que está todo el tiempo el cartero trayéndome cartas, como la lechuza de Howard que le traía cartas a Harry Potter, porque se las quemaban y le traía cada vez más cartas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la llamada que yo no estoy atendiendo? Hay una anécdota de Vimalaramsi que a mí siempre me causó mucha gracia, que él estaba en un retiro en Tailandia y había ido a ese monasterio y había ido en calidad para hacer el retiro, pero también estaba en calidad de
como él había sido constructor, tenía que arreglar una ventana. Entonces él se sentó a meditar todo el día y la mente le saltaba, ¿viste? Se distraía, y no entendía porque su mente no suele ser distraída. Hasta que en un momento se preguntó, ¿qué es lo que me está distrayendo? Y le vino, la ventana, tenés que arreglarla. Entonces cortó el retiro, arregló la ventana y la mente se calmó. Le llevó mediodía a darse cuenta. Y a veces las cosas son así de sencillas. Uno va, hace y la mente serenó. O puede andar dando vueltas buscando siempre lo mejor, lo más conveniente. Y bueno, con ese nivel de exigencia o de presión, la mente nunca deja de golpear, porque no hay satisfacción posible. Entonces nos damos cuenta de que siempre tenemos altísimas expectativas con respecto a cualquier cosa que hagamos, y a nosotros mismos ni hablar. Menos que Buda no hay. Y somos muy exigentes. ¿Entendés? Entonces hay una parte que es ICR y otra parte que uno tiene que reflexionar y ver qué es lo que estoy haciendo que me hace sufrir. Y darse ese espacio. Y vas a ver, confía y hacerlo con determinación, que te va a venir la respuesta y vas a decir, no es tan terrible. No, no lo es. Sí, porque a veces hoy hice 500.000 6Rs en la meditación. Claro, así es. No alcanza. Y no. Es decir, no tiene que alcanzar. ¿Entendés lo que te digo? Lo que tenés que dejar de tratar de hacer es que las 6Rs te alivien. Las 6Rs no van a aliviar, las 6Rs cumplen una función muy precisa, que es solo cortar la avidez, que es el alimento del sufrimiento. Vos después tenés que reflexionar qué es lo que te hace producir ese conflicto. Tenés que darte el espacio, abrir la mente y estar en ese lugar donde no es todo tan claro y aceptar que la respuesta que puede venir no es la más satisfactoria para la tendencia emocional habitual que por ahí tenés. Y eso no significa que esté mal, eso solo significa que dormir una siesta está bueno. Simplemente me di cuenta que dormir la siesta cuando uno está cansado es muy sano, que comer cuando uno tiene hambre es muy sano. Pero no agarrar una receta y querer pegar esa receta como si fuera la vida, porque ahí es donde nos hacemos torta. Es un hábito la receta. Después está la gente que nunca sigue la receta porque siempre sabe más que las recetas y siempre está en el mismo lugar, es lo mismo. Hace una receta de una no receta. La no receta la vuelve la receta. Es lo mismo, ¿entendés? Yo no sigo las instrucciones, nunca las sigo. Y siempre termino en el mismo lugar. Y bueno, no es eso. Ni uno ni el otro. El asunto es el apego que tenemos con esos puntos de vista. Que es lo que estamos estudiando en los suttas de los mártires. Puntos de vista. Cómo nos lastiman los puntos de vista. Cuando nos aferramos a ellos como algo sólido y duro. Es un buen ejercicio que te pares a la mañana y te sonrías al espejo. Y te digas un par de piropos, mínimo. Qué buenos rulos tenés hoy, no sé. Pero algo que justamente te haga darte cuenta de lo gracioso que es. La mente. Te voy a contar una historia muy graciosa. Cuando yo era chico y acompañaba a un amigo mío, nosotros íbamos a un colegio que estaba en Juncal y Libertad. Mi amigo vivía en Junín y Santa Fe. Entonces había un payaso que estaba en Montevideo y Santa Fe que se dedicaba a animar fiestas de adultos. Entonces se llamaba Tony.
Entonces nosotros pasábamos y siempre le hacíamos el mismo chiste. Tony, 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 ¿cuánto nos das hoy? A ver, a vos hoy te doy 7,70. Y a mí, vos hoy estás 6,88. Y nos íbamos matándonos de risa. Al otro día pasamos, Tony, Tony, ¿hoy cuánto nos das? Y hoy te doy 9,80, te veo bárbaro. Era eso, ¿entendés? Nos matábamos, nos pillábamos de la risa. ¿Qué haces, pibe? A ver, ¿qué te pasó? Y nos veía la cara. Tú tenés 5,70, te pasó con la escuela. Sí. Dale, reíte. Tony te ponía puntaje, ¿viste? Tony te pone puntaje. Está buenísimo. Es un payaso. ¿No es un payaso la mente de uno poniendo puntaje a todo? Usted, a marzo, Repita. A la mañana, levantate, mirate al espejo. Tony, ¿cuánto me das hoy? No es más que eso. Un payaso poniendo puntaje. Todo lo que uno lo cree. Un profesor de la UBA, 40 años de experiencia, diciendo a usted, le voy a dar una devolución. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Sí. ¿Me escuchás? Uh-huh. No, lo que me estuvo pasando en estos días, más allá de lo de la meditación, que cuando justamente no me siento, veo más todo lo que me pasa, como que pide sentada, es como que pide la píldora, ¿no? Cuando siento que me confronto con situaciones. No, lo que te iba a decir, últimamente lo que me pasa cuando estoy en reuniones, no converso, escucho todo lo que se va diciendo y todo, pero es como que siento que, no sé, los diálogos no sé cómo participar en los diálogos, eso es un poco. Mirá que lograron callarme. No puedo creer, Graciela, no puedo creer. Juro, pero es terrible. Entonces, es más, me preguntan, ¿te pasa algo? Bueno, hoy recibí también un llamado, ¿viste? Como que siento como que hay un reclamo, pero es que no sé qué más dar, digo. ¿Un reclamo de quién? Bueno, viste que de mi No, cuñada. escúchame. Eso es otra cosa, de presencia, de que la llame por teléfono, porque fulana me llama y yo converso y estoy una hora conversando, y yo no llamo ni por teléfono, o sea, no tengo conversación, a ver si me entendés. No es que digo, voy a llamar a fulano. Que alguien como vos se refugie un poco en el silencio, claro, te va a ayudar por ahí a encontrar a veces un punto medio entre cuando digas, cómo lo digas, ¿viste? Y decir, cuando uno dice, también que encuentre valor y sentido a lo que uno dice. Te digo la verdad, muchas veces mucho sentido no tiene hablar, ¿viste? Que me cuestiono, digo, es más, a veces en distintos ámbitos, en uno me dice, como, digo, no saben ni lo que hago, pero bueno, saben a qué me dedico también, ¿no? Y a ver si te enfermas, ¿qué dice? ¿Viste? Como una cosa que, ¿dónde te estás? Y digo, qué sé yo, lo que escucho del otro lado más o menos siempre los mismos discursos, digamos, de las placas, de cosas de uno que... Y cuando hablas no te escuchan. Naturalmente, no es que yo si puedo aportar, aporto, lo que fuera de una conversación, sea de lo que sea, ¿eh? A mí me pasa lo mismo, Greg. Es como que estoy muy neutral también, es como que estoy muy... No está mal que, digamos, yo les voy a decir la verdad, cuando uno empieza a meditar un poco más metódicamente, diariamente, hay cosas que les van a cambiar. Van a sentir que por ahí antes hablaban mucho y ahora decían no hablar tanto, o tienen más deseos de escuchar, van a empezar a encontrar con que ciertos hábitos que estaban para ustedes muy marcados se empiezan como a suavizar. Eso es bueno, porque lo que te das cuenta es que vos sos mucho más que 3 o 4 hábitos, o 3 o 4 reacciones, ¿no? Entonces, la verdad estoy bien, pero es como que parece que en algunos, bueno, no estoy saliendo tanto, ¿no? Pero lo poco que salgo como que, ¿estás bien?
Y digo, Sí, disfrutá eso también de no hablar, disfrutá esta cosa de dar espacios, si no hay nada para decir, nada para decir. ¿Entendés? De que si la reunión antes duraba 4 horas, ahora por ahí dura 1 hora y media y estamos muy contentos y no hace falta estar estando con alguien sin entender qué está haciendo uno con alguien, ¿entendés? O sea, hay una cosa, los argentinos como cultura, somos gente muy, muy gregaria y social, ¿viste? Entonces vamos a la casa de una persona a comer y nos quedamos hasta las 8 de la noche. Yo la verdad que voy a comer con alguien 1 hora y media, 2, y me quiero ir. Eso es algo personal. Porque ya hablé lo que tenía que hablar. Estoy en algún lugar, puedo disfrutar de tomar sol, puedo... Pero la verdad es que en realidad no hay mucho más para decir, ¿entendés? Entonces hay un intercambio muy lindo. Y después, lo que yo observo en general en las reuniones, sobre todo cuando empieza a correr el alcohol, que se empiezan a ir las conversaciones a cada vez lugares más difíciles, más repetidos, empieza a haber insultos, empieza a haber crítica, y todos empiezan a potenciar todo eso. Y la verdad es que yo no me agrada eso. ¿Y por qué tengo que estar ahí? No, gracias, me voy. Pero cortás el mambo. No, si vos el mambo lo tenés, esté yo o no esté. Vos la lambada la bailás igual. Entonces cada uno a su casa, digamos, no, quédate, viste, cada uno de acuerdo a su gusto. Y no está mal, porque en realidad no lo estás criticando. Si él lo encuentra, o esa persona, o ella lo encuentra placentero, vamos, adelante. Cada uno puede vivir lo que quiere vivir en ese sentido, ¿viste? Pero hay que ser valiente, hay que animarse, ¿eh? Hay que animarse. Así como uno tiene que animarse a callarse la boca, el otro tiene que animar a hablar. Que es lo que me decía Mati recién, ¿viste? Algunos tienden a hablar por los codos y decir todo lo que les pasa por la cabeza, y otros nunca dicen nada porque siempre piensan tanto, que al final se lo tragan. Y eso es tan nocivo como hablar sin sentido. no, a veces sí, ahora mismo, por ejemplo, vos preguntás algo para decir, bueno, yo para ponerte con palabras, detallecitos, digo, comparto, que bueno, esto era lo que quería compartirte. ¿Está bien? Y otra cosa es con el tiempo, que a veces me pasa más cuando estoy con mi nieta o bueno, en lo cotidiano, ¿no? El día es interminable, es largo, o sea, no hay, es como que miro el reloj, parece que hubiera quedado parado. Es curioso, porque no es que me pasa un día, 2 días, es como que mi marido capaz que viene, uy, es la hora, está mirando la hora, porque yo no miro la hora, pero cuando la miro, ya me ha parado el reloj, es como que estoy perdiendo la noción del tiempo y a veces me preocupo, me equivoco, qué sé yo, hago algo que no tiene que ser en la hora que corresponda, pero a veces miro el reloj o comparo el reloj del teléfono con la tele, la prendo o el mío, pensando que se paró el reloj. Un sentido, ¿no? Pero bueno, era otro comentario que quería decirte, bueno, nada. Siempre tiene que ver mucho, Grace, con esta cosa del deber ser, ¿viste? Lo que debe ocurrir, lo que debe pasar. A veces uno no tiene ganas. Y está bien no tener ganas, ¿sabes? No somos robots. De afuera, mi hija, No. tenés que tener, me hacen la lista, ¿viste? No, bueno, pero viste, a veces se puede y a veces no se puede. Sí. Y esa franqueza sin que sea crítica, es re sana, ¿eh? Y limpia las relaciones de una manera sin pelea. Bueno, ¿alguien más? Bueno, mañana no voy a poder ir, no voy a poder cumplir, voy a tratar de hacer todo lo que pueda en mi casa, mis deberes. Bueno, ok. Después te mando un mensaje. Sí, Mañana a las 7:30, 8 menos cuarto, ¿no? sí, entre 7:30 y 8 menos cuarto, los que vienen a las 2, ¿sí? Recuerden traer algo para compartir en el almuerzo. Y el domingo a las 4, los que no vienen, sé que algunos vienen directamente el domingo a las 4 para poder compartir, digamos, la merienda de fin de año y charlar un poco de todas las actividades del verano. ¿Sí? Buenísimo. Y con respecto a lo que decía Grace, a mí me pasó el fin de semana que fui a una reunión también y pude irme. Está bueno. Hasta acá llegué y le digo, nos vamos, y pasaron 3, 4 horas, que para mí ya era mucho, ya me hubiese ido 4 horas Sí, antes,
porque fue un asado que tuvimos que esperar, que se haga y todo. Entonces dije, yo me quiero ir, no quiero estar más acá. En otro momento me hubiese quedado y hubiese seguido por el deber ser y porque nada. Pero para mí fue un montón poder tomar esa decisión y decir, Seguro, 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 seguro. Y estas cosas son importantes, no son cosas menores, porque tienen que ver con hábitos muy enraizados, de mucho alimento de muchos años. Seguro, seguro. Bueno, gente, nos vemos mañana entonces, ¿sí? Recitemos un poco el mérito y después nos vemos mañana. Abran los micrófonos. Adelante. Los que están libres El sufrimiento y que los aterrorizados intrépidos sean. Que todos los seres se enfoquen en el todo dolor, que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan equilibrio que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Los seres que habitan el espacio y la tierra, problemas y nada, deberán ver, partan este espíritu nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del mundo. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Chau, chau. Sí. Hay que llevar para merienda, ¿no? ¿El domingo? El domingo sí, el domingo. Dale, listo, era eso. Chau, chau.